Una camarera paga la gasolina de un ángel del infierno, sin saber que es un multimillonario que cambiará su vida. ¿Qué pasaría si un simple acto de bondad, algo tan pequeño como pagar la gasolina de un extraño, pudiera cambiar el curso entero de tu vida y llevarte a un mundo que nunca imaginaste? Mia Johnson había aprendido a llevar el peso del mundo sobre sus hombros a sus 27 años. Su apartamento en el barrio de Tenderloin era un testimonio de ingenio. Muebles rescatados de tiendas de segunda mano, paredes cubiertas con los cuadros de su madre de tiempos mejores, y una mesa de cocina que se tambaleaba, pero mantenía firmes sus sueños. Todas las mañanas a las 5, pasaba de puntillas por delante de la habitación de su madre, con cuidado de no despertarla. Margaret Johnson llevaba 3 años luchando contra el lupus, y las facturas médicas habían transformado sus vidas en una cautelosa lucha por la supervivencia. Mia trabajaba en el turno de la mañana en The Golden Fork Diner. Corría a casa para preparar el almuerzo y la medicación de su madre, y luego se dirigía a su trabajo nocturno en Romano's Pizza. Los fines de semana, limpiaba oficinas en el centro. «Te vas a agotar, cariño», le decía su madre mientras veía a Mia desplomarse en el sillón crujiente después de jornadas de 16 horas. «Estoy bien, mamá. Vamos a estar bien», respondía Mia, aunque las ojeras bajo sus ojos contaban una historia diferente. El Golden Fork Diner se encontraba en la esquina de Mission y la calle 24, un lugar donde los sueños se desvanecían con un café frío y una tarta del día anterior. Mia llevaba 2 años trabajando allí, atendiendo a camioneros, trabajadores del turno de noche y a alguna que otra persona perdida que buscaba algo que no podía identificar. El dueño, Frank Martínez, era un buen hombre que pagaba salarios justos y no hacía preguntas cuando Mia tenía que salir temprano para las citas médicas de su madre. «Eres el alma de este lugar, Mia», decía Frank, viéndola recordar el pedido de cada cliente, sus nombres, sus historias. Tenía un don para hacer que la gente se sintiera vista, valorada, importante. Era un don que le había costado todo y que pronto le daría todo a cambio. Ese martes por la noche empezó como cualquier otro. La hora punta de la cena había sido brutal. 3 camareros habían llamado diciendo que estaban enfermos, dejando a Mia a cargo del doble de su sección habitual. Le dolían los pies con sus zapatillas gastadas, y su uniforme mostraba las marcas del café derramado y los platos caídos, pero sonrió durante todo el proceso, porque eso era lo que hacías cuando la gente dependía de ti. «La mesa 12 quiere». «¡Salsa extra!», gritó María, la otra camarera, mientras pasaba corriendo con una bandeja de platos humeantes. Mia asintió, dirigiéndose ya a la cocina. El señor Patterson, en la mesa 12, era un cliente habitual, un obrero de la construcción jubilado que venía todos los martes a por el pastel de carne especial. Había estado viniendo desde que falleció su esposa, y Mia sabía que había pedido salsa extra porque le recordaba a su cocina. «¿Cómo está tu madre, cariño?», preguntó el señor Patterson mientras Mia dejaba la salsera. «Está luchando», respondió Mia, su respuesta habitual. Era cierto. Margaret Johnson luchaba a diario contra la enfermedad, contra la compañía de seguros, contra las facturas que no paraban de acumularse. «Eres una buena hija», dijo, dándole una propina de $5. «Que nadie te diga lo contrario». A las 2 de la madrugada, el tenedor dorado por fin se había vaciado. Mia limpió la última mesa, con movimientos automáticos tras años de práctica. Su turno había terminado a medianoche, pero se quedó para ayudar a María a cerrar. Así era ella, la persona que se quedaba, que ayudaba, que se preocupaba demasiado por los demás. «Vete a casa, Mia», dijo Frank saliendo de la cocina con harina en el pelo. «Tu madre te necesita más que estas mesas». Recogió sus cosas, un bolso desgastado, una chaqueta que había visto años mejores y el peso de la responsabilidad que nunca la abandonaba. La noche de octubre era fresca, con un aroma a lluvia y a posibilidad. Debería haber conducido directamente a casa, pero el indicador de gasolina de su coche rondaba peligrosamente cerca de vaciarse.
La gasolinera Shell de la esquina era uno de esos lugares que existían en los márgenes de la ciudad. 24 horas de luz fluorescente y comida procesada, al servicio de los trabajadores del turno de noche, los insomnes, las almas perdidas que necesitaban combustible a horas intempestivas. Rob. Carson llevaba 3 horas conduciendo, intentando ahuyentar los pensamientos que lo atormentaban en el silencio de su mansión de Pacific Heights. La motocicleta era su escape, lo único que lo hacía sentir vivo en un mundo que se había vuelto frío y calculador a su alrededor. A los 35 años, Rob había logrado lo que la mayoría solo soñaba. Su empresa, Nexus Technologies, había revolucionado la conectividad en redes sociales, convirtiéndolo en uno de los multimillonarios más jóvenes de Silicon Valley. Forbes lo había llamado el arquitecto de la conexión humana, un título que parecía una broma cruel. Había creado plataformas que conectaban a millones de personas, mientras él mismo permanecía completamente solo. La chaqueta de cuero que llevaba era auténtica, desgastada por años de viajes nocturnos. Los tatuajes que cubrían sus brazos contaban historias de una vida pasada, antes del dinero, antes de la fama, antes del aislamiento que acompañaba al éxito. Había crecido en Oakland, hijo de un mecánico y una maestra de escuela, y esos tatuajes le recordaban quién había sido antes de que el mundo decidiera en quién debía convertirse. Su Harley Davidson era una chopper de 1969 que él mismo había restaurado. Una de las pocas cosas que el dinero no podía comprar, solo el tiempo y la pasión podían crear. Esa noche, como muchas noches, había escapado de la torre de cristal de su ático para recorrer las calles de la ciudad, buscando algo real en un mundo que se sentía cada vez más artificial. La gasolinera parecía un oasis en el desierto urbano. Rob se detuvo en el surtidor número 7, con el motor rugiendo hasta quedarse en silencio. Buscó su billetera, un hábito tan automático que no pensó en ello. Pero mientras sus dedos buscaban en el bolsillo vacío, la realidad lo golpeó como un golpe físico. Había dejado la cartera en su otra chaqueta, la que colgaba en su armario a 65 kilómetros de distancia. La ironía no se le escapó. Uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, varado en una gasolinera porque no podía permitirse $20 de gasolina. Rob miró fijamente la pantalla del surtidor, calculando sus opciones. Podría llamar a su asistente, pero eso implicaría explicaciones, preguntas, la inevitable preocupación por sus aventuras nocturnas. Podría llamar a un amigo, pero se dio cuenta de que no tenía ninguno, al menos no verdaderos. Sus relaciones eran contactos de negocios, oportunidades de networking, transacciones disfrazadas de amistad. La lluvia empezó a caer, gotas finas que prometían una tormenta mayor. Rob se quedó allí, sintiéndose más solo que en años, cuando oyó pasos acercándose. «Disculpe», dijo una voz suave detrás de él. Se giró y vio a una joven con uniforme de restaurante, el pelo recogido en una práctica coleta, y una mirada amable a pesar del cansancio que se le dibujaba en el rostro. Parecía haber trabajado un turno largo, como si comprendiera lo que significa estar cansado y aún así, seguir adelante. «No pude evitar notar que llevas un rato aquí», dijo, con una voz cálida que atravesaba el frío de la noche. «¿Estás bien?» Rob sintió que algo se le removía en el pecho. Sorpresa, quizá, o reconocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó si estaba bien? ¿Cuándo alguien lo había mirado y visto a una persona en lugar de un patrimonio? «Estoy bien», dijo automáticamente, la respuesta programada por años de mantener la privacidad. Pero Mia Johnson llevaba años leyendo a la gente, sirviendo café a amantes desconsolados y comida reconfortante a los solitarios. Reconoció la mirada en sus ojos, la misma expresión que había visto en su propio espejo en los días más difíciles. «No estás bien», dijo sin crueldad. «Nadie se queda 10 minutos en una gasolinera si está bien».
Rob estudió su rostro, buscando señales de reconocimiento, la mirada calculadora que aparecía cuando la gente se daba cuenta de quién era. Pero no había nada, solo la preocupación genuina de un desconocido al que no le importaba. Olvidé mi billetera, admitió, con una extraña sensación en las palabras. No recordaba la última vez que se había mostrado vulnerable con alguien, la última vez que había admitido alguna debilidad. Mia asintió, comprendiendo al instante. ¿Cuánto necesitas? No puedo pedirte que... No me lo estás pidiendo, lo interrumpió ella, ya buscando su bolso. Te lo estoy ofreciendo. Sacó los billetes arrugados, contando rápidamente con los dedos. $27, los últimos $27 que le quedaban hasta el viernes. Suficiente para los analgésicos de su madre o para comprar comida, pero no para ambas cosas. Miró al desconocido con su chaqueta de cuero desgastada y su mirada cansada, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Toma, dijo, entregándole $20. Llena el tanque. Rob miró fijamente el dinero en su mano, más conmovido por esos $20 que por cualquier trato millonario que hubiera cerrado. Esta mujer, esta desconocida, acababa de darle algo más valioso que el dinero. Le había dado bondad sin esperar nada a cambio. No sé qué decir, dijo con la voz más áspera de lo que pretendía. No digas nada, respondió Mia caminando ya hacia su coche. Solo comparte lo que puedas cuando puedas. Ella se fue antes de que él pudiera preguntarle su nombre, dejando a Rob parado bajo la lluvia con $20 y una sensación que no había experimentado en años. La calidez de la conexión humana, el conocimiento de que la amabilidad todavía existía en el mundo. Rob Carson no durmió esa noche. Se sentó en su oficina del ático, contemplando las luces de la ciudad, repasando el encuentro en la gasolinera. A la mañana siguiente, había tomado una decisión que 24 horas antes le habría parecido imposible. Iba a encontrarla. Su equipo de seguridad tardó exactamente 4 horas en identificar a Mia Johnson. Las cámaras de seguridad del Simo 100 Golden Fork Diner, contrastadas con los registros del DMV y las búsquedas en redes sociales, pintaron la imagen de una mujer que vivió su vida en la clandestinidad de la era digital. No hubo publicaciones en Instagram sobre sus dificultades, ni actualizaciones en Facebook pidiendo ayuda, ni campañas de GoFundMe para cubrir los gastos médicos de su madre. Está limpia, informó Marcus Webb, jefe de seguridad de Rob. No, tiene antecedentes penales, ni deudas pendientes más allá de las facturas médicas habituales. Tiene 3 trabajos, cuida de su madre enferma y, al parecer, no aparece en redes sociales. Rob estudió el expediente y se enteró de la vida de Mia a través de la cruda realidad de los registros públicos. Margaret Johnson, diagnosticada con lupus hace 3 años. Facturas médicas que sumaban 47,000. 3 trabajos para llegar a fin de mes. Una hija que había renunciado a sus sueños para cuidar de su madre. Hay más, continuó Marcus. Su padre era David Johnson. Trabajó con la Fundación Comunitaria de Oakland hace unos 15 años. Formó parte de ese programa de alfabetización que usted financió cuando empezó. A Rob se le paró el corazón. Recordó a David Johnson, un hombre apasionado que había luchado por llevar programas de lectura a comunidades marginadas. Habían trabajado juntos durante 6 meses, y David se había convertido en una especie de mentor para el joven Rob, enseñándole que el éxito no significaba nada si no se usaba para ayudar a los demás. David Johnson murió en un accidente de coche hace 8 años, dijo Marcus en voz baja. Dejó esposa e hija. La esposa enfermó y la hija... Bueno, ya conociste a la hija. Rob cerró el expediente. Le temblaban ligeramente las manos. Destino, coincidencia o algo más profundo. No sabía cómo llamarlo, pero sabía lo que tenía. ¿Qué hacer? Quiero ayudarla, dijo. Señor, con todo respeto, ya hemos pasado por esto. Cada vez que intentas ayudar a alguien directamente se complica. ¿Recuerdas a la maestra de Oakland? ¿A la madre soltera de San José?
Todas terminaron... Esto es diferente, interrumpió Rob. ¿Cómo? Rob pensó en los ojos de Mia, en cómo lo había mirado, no como un problema que resolver ni una oportunidad que explotar, sino como un ser humano que necesitaba ayuda, porque no sabe quién soy. Me ayudó porque quería, no porque pensara que podría sacarme algo. Marcus suspiró. ¿Qué quieres hacer? Quiero ponerla a prueba, dijo Rob. Primero con cosas pequeñas. Ver si es tan genuina como parece. ¿Y si lo es? Rob miró fijamente la ciudad donde Mia probablemente ya estaba empezando su turno matutino en el restaurante. Entonces quizá recuerde lo que se siente ser humano. Capítulo 4. El ángel guardián. La primera señal de que algo iba diferente llegó el jueves por la mañana. Mia llegó a The Golden Fork y encontró a Frank Martínez sonriendo como si hubiera ganado la lotería. «Tenemos un benefactor», anunció al personal reunido alrededor de la máquina de café. «Un donante anónimo quiere renovar nuestro equipo de cocina. Estufas nuevas, refrigeradores nuevos, todo lo necesario». Mia sintió una punzada de inquietud. «Eso es inusual». «Inusual es correcto», dijo Frank, agitando una carta. El donante solicitó específicamente que el personal recibiera uniformes nuevos y un aumento. Todos recibirán $2 extra por hora. Las demás camareras vitorearon. Pero Mia se sintió preocupada. Las cosas buenas no le pasaban solo a la gente como ella. Siempre había una trampa. Siempre había un precio que pagar. La segunda señal llegó el viernes por la tarde. Mia estaba en el hospital, sentada junto a la cama de su madre durante un tratamiento de rutina, cuando la doctora Sarah Chen se acercó, con expresión de desconcierto. «Tengo noticias inusuales», dijo la doctora Chen, consultando su tableta. «Las facturas médicas de su madre ya se pagaron en su totalidad. Un donante anónimo contactó al departamento de facturación del hospital. ¡Esta mañana!». El corazón de Mia latía con fuerza. «¿Qué? Es imposible. Debemos casi $50,000. «Ya no», dijo amablemente el doctor Chen. El donante también creó un fondo para el tratamiento continuo de su madre. Recibirá la mejor atención posible y no tendrá que pagar otra factura. Margaret Johnson tomó la mano de su hija. «Cariño, ¿qué pasa?» «No lo sé, mamá», susurró Mia, pero empezaba a tener una idea. El momento era demasiado oportuno, demasiado perfecto. El desconocido de la gasolinera, había algo en él, algo que no encajaba del todo. La tercera señal llegó el sábado por la mañana. Mia encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta de su apartamento con una oferta de trabajo de Romanos Pizza. El gerente quería ascenderla a subgerente, con un salario que duplicaría sus ingresos actuales. «No lo entiendo», le dijo al señor Romano cuando lo llamó. «Solo llevo trabajando aquí 6 meses». «Trabajas duro, Mia», dijo. «A veces, la oportunidad encuentra a la persona adecuada en el momento adecuado». Pero Mia no se lo creyó. Había trabajado duro toda su vida, y la oportunidad nunca la había encontrado. Alguien estaba moviendo sus influencias, manipulando su vida, y ella estaba decidida a descubrir quién era. Mia Johnson había sido pobre toda su vida, pero nunca había sido la caridad de nadie. La comprensión de que alguien estaba orquestando estas casualidades la llenó de una furia que no sentía desde que la compañía de seguros le negó la cobertura a su madre. Ella entró a la oficina de Frank el lunes por la mañana con la mandíbula apretada y determinada. «Necesito saber sobre este donante anónimo», dijo sin preámbulos. Frank levantó la vista de sus papeles, sorprendido por su intensidad. «¿Y él qué?» «Todo. ¿Cómo te contactó? ¿Qué te dijo? ¿Qué quiere?» «Él no quiere nada, Mia. Solo quiere ayudar». «Nadie ayuda sin esperar algo a cambio», interrumpió. «Lo he aprendido a las malas». Frank estudió su rostro, viendo la firmeza bajo la amabilidad. «La llamada llegó a través de un bufete de abogados, muy profesionales, muy discretos.
Dijeron que su cliente había oído hablar del restaurante por el boca a boca y quería invertir en negocios locales que sirvieran a la comunidad. ¿Y tú creíste eso? Quería creerlo, admitió Frank. Pero tienes razón en sospechar. El momento es oportuno y la generosidad es inusual. Mia se sintió reivindicada en sus sospechas. Rechazaré el aumento. Mia, no puedes. Puedo, y lo haré. No me comprarán, Frank. Ni tú, ni un donante anónimo, ni nadie. Su siguiente parada fue el hospital, donde encontró al Dr. Chen revisando los archivos de los pacientes. Quiero devolver el dinero, dijo Mia sin preámbulos. El Dr. Chen levantó la vista, sobresaltado. Disculpe, la donación anónima. Quiero devolverla. Mi madre y yo pagaremos nuestras propias cuentas. Mia, son casi $50,000. ¿Cómo pudiste? Lo averiguaré. Siempre lo hago. La doctora Chen dejó la tableta con expresión seria. Su madre necesita un tratamiento constante. Solo la medicación cuesta $3,000 al mes. Sin seguro, sin ayuda, ella... ¿Qué va a hacer? La desafió Mia. ¿Morir? Entonces lo afrontaremos juntos, bajo nuestras propias condiciones. Esto es cuestión de orgullo, ¿no? La risa de Mia fue amarga. ¿Orgullo? Doctor, me he tragado mi orgullo tantas veces que me sorprende que aún me quede algo. No se trata de orgullo, se trata de dignidad. Se trata de no ser el proyecto predilecto de nadie. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Mia sintió su peso. Su madre estaba recibiendo el mejor tratamiento en años. El estrés de las facturas médicas había desaparecido. ¿Valía su dignidad la vida de su madre? El enfrentamiento final se produjo en Romano's Pizza, donde Mia encontró al gerente, Tony Romano, preparándose para la hora de la cena. Rechazaré el ascenso, dijo. Tony levantó la vista de la masa de pizza que estaba amasando. ¿Por qué? Te lo has ganado. ¿Lo hice? ¿O alguien te pagó para que me lo ofrecieras? Las manos de Tony se quedaron quietas. ¿De qué estás hablando? Hablo del donante anónimo que ha estado manipulando mi vida. Hablo del misterioso benefactor que cree que el dinero lo puede todo. Mia, estás siendo paranoica. ¿De verdad? Entonces mírame a los ojos y dime que nadie te contactó por mí. Dime que este ascenso se basa únicamente en mi desempeño laboral. Tony no pudo sostener su mirada. No es lo que crees. Entonces, ¿qué es? Alguien llamó, sí, pero no compraron nada. Solo hicieron preguntas sobre ti, sobre tu ética de trabajo, tu carácter. El ascenso es real, Mia. Te lo has ganado. Pero Mia ya se marchaba, con la confianza destrozada. Alguien la investigaba, manipulaba su vida, y ella iba a descubrir quién era. Rob Carson observaba los informes con creciente admiración y frustración. Mia Johnson rechazaba cualquier gesto de ayuda, rechazando oportunidades que le habrían cambiado la vida. Su equipo de seguridad informó que había rechazado el aumento en el restaurante, el ascenso en la pizzería e incluso había intentado devolver el dinero de las facturas médicas de su madre. Sospecha, informó Marcus Webb durante la sesión informativa del lunes por la noche. Sabe que alguien la está ayudando y no le gusta. ¿Qué está haciendo al respecto? Está investigando, haciendo preguntas, siguiendo los rastros del papel. Es inteligente, jefe. Si sigue investigando, encontrará conexiones que te lleven hasta ti. Rob sintió una mezcla de admiración y preocupación. Mia era más feroz de lo que esperaba, más independiente de lo que imaginaba, pero también estaba poniendo en riesgo la salud de su madre por su orgullo. Tal vez sea hora de adoptar un enfoque diferente, dijo. ¿Significado? Lo que significa que tal vez necesito volver a verla, como yo mismo, no como una misteriosa benefactora. Marcus parecía escéptico. ¿Cómo piensas hacer eso? Tiene 3 trabajos, cuida a su madre y apenas tiene tiempo para dormir. ¿Cuándo te la encontrarías por casualidad? Rob lo pensó y luego sonrió. Sé exactamente dónde encontrarla. El jueves por la noche, Rob Carson volvió a la gasolinera, esta vez con la cartera bien guardada en el bolsillo.
Llevaba una semana observando el horario de Mia, aprendiendo sus rutinas, sus hábitos, su vida tan organizada. Paraba a repostar todos los jueves después de su turno en The Golden Fork, siempre en la misma gasolinera, siempre en el mismo surtidor. Él la esperaba en el surtidor número 7 cuando ella llegó, con su motocicleta, reluciendo bajo las luces fluorescentes. Esta vez, vestía de forma informal, vaqueros, una camiseta negra sencilla y una chaqueta de cuero desgastada que ya había tenido mejores días. Nada de marcas de diseñador, ni rastros evidentes de riqueza. Mia se detuvo en el surtidor número 5, con su destartalado Honda Civic deteniéndose bruscamente. Se veía cansada, derrotada, de una forma que a Rob le oprimía el pecho. Estaba perdiendo las fuerzas, y él se dio cuenta de que su ayuda bien intencionada la estaba destrozando. Ella lo notó inmediatamente, y sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Tú», dijo ella, saliendo de su coche. «Yo», respondió Rob, genuinamente, nervioso por primera vez en años. «Esperaba volver a verte». Mia se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba sospecha y curiosidad. «Qué curiosa coincidencia encontrarte aquí». «¿De verdad?», preguntó Rob mirándola a los ojos. «O quizás ambos tenemos costumbres». «Tal vez», dijo, pero su tono sugería que ya no creía en las coincidencias. Se quedaron allí en un silencio incómodo, con el ruido del tráfico y las sirenas distantes llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Mia habló. «Nunca supe tu nombre». «Rob», dijo ofreciéndole la mano. Rob Carson, ella lo estrechó, su agarre firme y calloso por años de duro trabajo. «Mia Johnson». «Mia», repitió, gustándole cómo sonaba su nombre. «Nunca tuve oportunidad de agradecerte como es debido, por lo de la otra noche. No necesitas agradecerme. Sí, en realidad, lo que hiciste significó más de lo que crees». Mia estudió su rostro, buscando algo que no podía identificar. «¿Quién eres, Rob Carson?». La pregunta flotaba entre ellos, como un desafío. Rob sentía el peso de su engaño, la complejidad de su verdadera identidad, pero también sentía la fuerza de la honestidad, el deseo de ser conocido por quien realmente era. «Solo soy un tipo que ha estado pensando en la bondad», dijo finalmente. «En lo raro que es encontrar a alguien que ayude sin esperar nada a cambio». «Todos esperan algo», dijo Mia. «Quizás no de inmediato, pero con el tiempo todos quieren algo». «¿Qué quieres?», preguntó Rob. La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. ¿Qué quería? ¿Salvar a su madre? ¿Escapar del círculo vicioso de la pobreza? ¿Dormir sin preocuparse por las facturas? Pero más que eso, quería ser importante. Ser valorada por quien era en lugar de que la compadecieran por lo que le faltaba. «Quiero que me dejen en paz», dijo finalmente. «Quiero vivir mi vida sin la interferencia de benefactores misteriosos y donantes anónimos». Rob sintió que se le encogía el corazón. «¿Y si alguien solo quisiera ayudar? ¿Y si viera tu generosidad y quisiera retribuir? Entonces me ayudarían». «Sin condiciones», respondió Mia. «Me ayudarían sin investigarme, sin manipular mi vida, sin hacerme sentir como un caso de caridad». La acusación golpeó a Rob como un puñetazo. «¿Sabes? Sé que alguien ha estado moviendo hilos entre bastidores. Sé que mi vida se volvió más fácil de repente después de ayudar a un desconocido en una gasolinera. Sé que las casualidades no existen. No en mi mundo». Rob se sintió expuesto, vulnerable de una forma que no había experimentado desde la infancia. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Lo siento». Mia parpadeó, sorprendida por su admisión. «¿Así que eras tú?» «Sí». «¿Por qué?» Rob la miró, a esta mujer que le había mostrado bondad sin saber su nombre, que le había dado $20, que no podía permitirse perder. «Porque me mostraste algo que había olvidado que existía. Me recordaste que todavía hay gente buena en el mundo».
¿Entonces decidiste jugar con mi vida? Decidí ayudarte, dijo Rob. Quería darte el mismo regalo que me diste, el regalo de no tener que preocuparte, de tener a alguien que se preocupe por lo que te pasa. Mia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Crees que no tengo a nadie que se preocupe por mí? Creo que pasas tanto tiempo cuidando a los demás que nadie te cuida a ti, dijo Rob con dulzura. Creo que te estás ahogando y eres demasiado orgulloso para pedir ayuda. Las palabras dieron en el blanco. Mia sintió el peso del agotamiento, la abrumadora responsabilidad de cuidar a su madre, el miedo que la atormentaba a diario. Pero también sintió la rabia de ser manipulada, de que le arrebataran sus opciones. No tenías derecho, dijo con la voz quebrada. No tenías derecho a interferir. Tienes razón, dijo Rob. Lo siento, suspenderé las donaciones y los preparativos. Los dejaré en paz. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Mia gritó. ¡Espera! Se detuvo y la esperanza se encendió en su pecho. Tengo preguntas, dijo. Si vas a desaparecer de mi vida, primero merezco respuestas. Rob asintió con el corazón latiéndole con fuerza. Pregúntame lo que quieras. ¿Quién eres realmente? Y no me digas que solo eres un tipo que piensa en la bondad. Nadie tiene los recursos para pagar $50,000 en facturas médicas por capricho. Rob sintió que se acercaba la hora de la verdad. Tienes razón, no soy cualquiera. Entonces, ¿quién eres tú? Rob respiró hondo, sabiendo que su respuesta lo cambiaría todo entre ellos. Soy Robert Carson. Soy el dueño de Nexus Technologies. El rostro de Mia se quedó en blanco. Y luego lo reconoció. Incluso alguien que no seguía las noticias tecnológicas conocía ese nombre. Nexus Technologies era una de las empresas más grandes de Silicon Valley, y Robert Carson era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Tú eres... empezó, pero se detuvo cuando comprendió todas las implicaciones. Soy multimillonario, dijo Rob en voz baja. Y creo que me estoy enamorando de ti. De repente la gasolinera se sintió demasiado pequeña, demasiado expuesta. Mia miró fijamente a Rob. Robert Carson, magnate multimillonario de la tecnología, y sintió que su mundo se tambaleaba. Esto no era posible. Esto no era real. Mientes, dijo, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, supo que no eran ciertas. Las piezas estaban encajando, la costosa motocicleta, la confianza en su porte, los recursos para pagar las facturas médicas de su madre sin pestañear. No miento, dijo Rob con dulzura. Ojalá lo hiciera. ¿Por qué? Preguntó en un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como tú se fijaría en alguien como yo? A Rob se le partió el corazón ante la pregunta. Porque eres la primera persona en 10 años que me ha visto y ha visto a un ser humano en lugar de una cuenta bancaria. Porque me diste $20 que no podías permitirte perder y no me pediste mi nombre, ni mi historia, ni qué podía hacer por ti a cambio. Mia se apartó de él con las manos temblorosas. Esto es una locura total. Mia, por favor. No, dijo ella, alzando la voz. No puedes complacerme. No puedes manipular mi vida y luego pedirme que lo entienda. Eres Robert Carson. Podrías tener a quien fuera, lo que fuera. ¿Por qué estás jugando con una camarera? No estoy jugando, dijo Rob desesperado. Estoy intentando descubrir cómo volver a ser humano. ¿Qué significa eso? Rob se pasó las manos por el pelo, buscando las palabras. Significa que no he tenido una conversación seria en años. Significa que todos los que conozco quieren algo de mí. Dinero, contactos, oportunidades. Significa que me acuesto cada noche en una mansión llena de todo lo que el dinero puede comprar y me siento completamente solo. Mia lo miró fijamente, viendo el dolor en sus ojos, el agotamiento que reflejaba el suyo. ¿Así que decidiste adoptar una camarera de mascotas? Decidí ayudar a alguien que me había ayudado, dijo Rob.
Quería darte opciones, oportunidades, una vida sin la constante preocupación del dinero. Querías controlar mi vida, replicó Mia. Querías ser Dios. Quizás, admitió Rob, pero también quería estar cerca de ti. Quería ser importante para alguien que no supiera lo que valía. La honestidad en su voz la detuvo en seco. Podía percibir la soledad, la desesperada necesidad de conexión que reflejaba su propio aislamiento. Me investigaste, dijo, con voz más baja. ¿Sabes lo de mi padre? Rob asintió. David Johnson. Trabajó conmigo hace 15 años en un programa de alfabetización. Era un buen hombre. Era mi héroe, dijo Mia, con lágrimas en los ojos. Murió creyendo que podía cambiar el mundo, una persona a la vez. Él me cambió, dijo Rob. Me enseñó que el éxito sin servicio no tiene sentido, pero olvidé esa lección hasta que te conocí. Mia se secó los ojos, intentando procesarlo todo. ¿Qué quieres de mí, Rob? ¿Cuál es el objetivo? Quiero conocerte, dijo simplemente. Quiero que me conozcas. Quiero descubrir si lo que sentí esa noche fue real o si solo ansiaba conectar con alguien. ¿Y si es real? Entonces quizás podamos descubrir cómo construir algo juntos. Algo que importe. Mia lo miró. Realmente lo miró. Y vio más allá de la revelación de su riqueza al hombre que se escondía tras él. Estaba solo, igual que ella. Buscaba un propósito, igual que ella. Pero había un abismo entre ellos que parecía imposible de salvar. No sé cómo estar cerca de alguien como tú, dijo finalmente. Yo tampoco sé cómo estar con alguien como tú, respondió Rob. Alguien, genuino, alguien que ve más allá de lo superficial. Quizás podamos resolverlo juntos. Mi madre recibirá la mejor atención disponible, sin condiciones. El dinero ya se donó al hospital. No es un préstamo ni un regalo personal. Es una donación para ayudar a las familias necesitadas. Mia sintió el peso de esa decisión, el alivio y el miedo que la acompañaban. No sé si puedo confiar en ti. No sé si puedo confiar en mí mismo, dijo Rob. Pero sé que quiero intentarlo. Se quedaron allí, bajo la luz fluorescente de la gasolinera, dos personas de mundos completamente diferentes, tratando de descubrir si la conexión entre ellos era real o simplemente producto de la soledad y la desesperación. Necesito tiempo, dijo finalmente Mia. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Esto es lo más loco que me ha pasado en la vida. Rob asintió, comprendiendo. ¿Puedo volver a verte? No como Robert Carson, el multimillonario, solo como Rob. El tipo que necesitaba ayuda con la gasolina. Mia casi sonrió. Ese tipo ya no existe. Lo hará si tú quieres. Ella estudió su rostro, viendo la esperanza y el miedo en conflicto en sus expresiones. Tal vez. Pero basta de sorpresas. Basta de donaciones misteriosas. Basta de jugar a ser el titiritero con mi vida. Trato hecho, dijo Rob inmediatamente. Y tienes que conocer a mi madre. Me gustaría eso. Ella te va a odiar, advirtió Mia. Probablemente, asintió Rob. Pero ella te crió, así que no puede ser tan mala. Esta vez, Mia sí sonrió. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Empiezo a darme cuenta, dijo Rob. Pero creo que eso es lo que hace que valga la pena. Margaret Johnson había sospechado desde el momento en que Mia mencionó traer a alguien a cenar. En 3 años de enfermedad, con todos los problemas económicos y la agitación emocional, Mia nunca había traído a nadie a casa. Era demasiado orgullosa, demasiado protectora de sus problemas privados. ¿Cómo se llama? Preguntó Margaret, acomodándose en el sofá que habían convertido en su lugar permanente en la sala. Rob Carson, dijo Mia, removiendo la salsa para pasta con excesivo vigor. Él fue quien ayudó con las facturas médicas. La mirada de Margaret se agudizó. ¿El donante anónimo? Ya no soy tan anónimo. ¿Y le estás cocinando? Cariño. ¿Qué pasa?
Mia dejó la cuchara de madera. Le temblaban ligeramente las manos. Creo que estoy enamorada de él, mamá, y creo que él también podría estar enamorado de mí. Pero es Robert Carson. O sea, el multimillonario Robert Carson. O sea, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Margaret guardó silencio un buen rato, procesando la información. ¿Y viene a cenar a nuestro apartamento de mínimos en 200? ¿Una habitación en el Tenderloin? Sí. Bueno, dijo finalmente Margaret. Esto debería ser interesante. Llamaron a la puerta exactamente a las 7. Rob estaba en el pasillo, con aspecto nervioso, sosteniendo un ramo de flores que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Mia para la compra. Se había vestido con esmero, pantalones caqui, una camisa abotonada y una chaqueta. Bonita, pero sin ostentaciones. Hola, dijo cuando Mia abrió la puerta. Hola, respondió ella, repentinamente tímida. En los 3 días transcurridos desde su conversación en la gasolinera, había alternado entre la emoción